Saludos estimados estudiantes, vamos a iniciar la lección 1 y 2 que tiene que ver con el tema de reacciones químicas. Para ello, vamos a dar comienzo al concepto o la definición de qué representa una reacción química. Pues una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o también le podemos llamar reactivos, estas se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras llamadas productos. Recordemos que estos reactivos o reactantes nosotros podemos tener de dos tipos, ya sea elementos o compuestos. Para explicar un poquito más acerca de lo que significa una reacción química, analicemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos acá, en este caso, tres moléculas de hidrógeno. Observemos que los átomos se encuentran de forma diatómica, pero hay tres moléculas de hidrógeno. Este número 3 en grande que tenemos representa la cantidad de moléculas de hidrógeno que yo tengo representadas. Pero también voy a tener un segundo recipiente que lo voy a contener con moléculas de nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno y el hidrógeno se escriben de forma diatómica. Entonces, yo puedo hacer reaccionar químicamente a estas dos sustancias combinándolas y en ciertas condiciones de presión y temperatura. Y pues recordemos que estos que tenemos acá del lado izquierdo se le van a llamar reactantes o reactivos. Estos van a tener que transformarse al hacerse reaccionar químicamente. Por lo tanto, al hacerlos reaccionar, se van a transformar en algo que ya va a ser completamente diferente, a lo cual nosotros le vamos a llamar productos. Observemos que los átomos se han cambiado la forma en la que están unidos, es decir, se han reordenado los átomos y creado moléculas completamente diferentes a las que yo tenía al inicio. Observemos que tiene un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno combinados entre sí. A esta molécula se le conoce como molécula de amoníaco. Y como acá en esta representación de los productos obtengo dos moléculas, por esa razón le voy a poner dos moléculas de amoníaco. Aunque en la imagen aparezca que aparecen tres, recordemos que en la imagen solamente lo pongo de forma representativa para que se pueda ver un poquito más bonita la presentación. Muy bien, entendiendo esto de las reacciones químicas, llegamos a unos puntos claves que son importantes. Las reacciones químicas siempre se van a basar mediante un principio que se llama, perdón, una teoría que se llama la teoría de colisiones, que este es el que fundamenta todas las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque los átomos y las moléculas o que le llamamos reactantes o reactivos, tienen que chocar, tienen que colisionar efectivamente para que puedan romper sus enlaces químicos que los mantienen unidos, y al romperse esos enlaces se vuelven a unir de manera diferente, y es lo que nos genera un producto, una reacción química, una transformación de la materia. Eso ya deja de ser lo que antiguamente era. Los reactivos cambian a productos y por lo tanto tienen propiedades químicas completamente diferentes que anteriormente. Esto, como existe un reordenamiento nada más de los átomos, podemos decir que la masa se conserva, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma y pues a la larga se conserva. Nosotros podemos encontrar algunas evidencias de que sí tenemos una reacción química, por ejemplo, si cambia de color, si forma un precipitado. Por ejemplo, yo puedo agregar acá dos líquidos y estos reaccionan químicamente, generándome un sólido que se va hacia el fondo del recipiente, y esto se le llama un precipitado a partir de dos líquidos. Reacciona químicamente. O puede formar gas, libera gas. También puede calentarse, liberar energía en forma de calor, o puede absorber energía en forma de calor del entorno. Y también puede haber una emisión de luz. Estas son las evidencias que nosotros podemos estar presentes ante una reacción química. Sin embargo, tenemos que recordar que el proceso de una reacción química involucra, iniciando los reactivos o los reactantes. En este caso, veamos cuántas moléculas de hidrógeno tengo. Una, dos. Por eso le pongo este número grande que representa el coeficiente estequiométrico. Me indica cuántos moles o moléculas. En este caso, entendámoslo por moléculas. Tengo dos moléculas de hidrógeno. Se fijan que el hidrógeno se encuentra en forma, este numerito que tenemos acá, el 2, indica que hay dos átomos de hidrógeno enlazados químicamente. Y esto va a reaccionar, este más se puede leer que está reaccionando con
y tenemos una molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno, pues prácticamente son dos átomos de oxígeno. Se fijan que no le pongo el número uno porque al igual que en matemática, algunas situaciones no le vamos a colocar el uno. Entonces, vamos a hacer el proceso de la reacción y lo primero que tenemos que hacer es hacer colisionar las moléculas entre sí, que tengan una colisión completamente efectiva. Cuando estas moléculas tienen una colisión efectiva, lo que va a suceder es que van a romper sus enlaces químicos y en un momento van a formar algo llamado complejo activado, que no lo represento acá, pero sin embargo es como un paso previo a la transformación de la materia, es decir, al nuevo reordenamiento que va a haber. Por último, nosotros podemos ver que los átomos son energéticamente inestables y que a la larga pues se van a volver a combinar, es decir, se van a volver a enlazar y pues lo van a hacer de manera diferente. Y al hacerlo de forma diferente, entonces crean una nueva molécula. Y a eso le vamos a llamar productos. ¿Por qué? Porque los reactivos se han transformado, han cambiado. La naturaleza química de las moléculas iniciales que yo tengo van a ser completamente diferentes a las que tengo al final. Por lo tanto, estos van a ser los que llamo productos. Recordemos que este número grande se conoce como coeficiente estequiométrico, siempre va al inicio de los compuestos y me indica cuántas moléculas tengo. Pueden ser moles, unidades formulares, dependiendo del compuesto químico. Pero para este curso, entendámoslo como moléculas. Aquí se fijan que yo tengo dos moléculas de agua y estos son los productos. Aquí tenemos nosotros la reacción química que ya se encuentra expresada. Si se fijan, nosotros aquí abajo vamos a tener una ecuación química en donde los reactivos van a estar separados de los productos mediante una flecha. Siempre que trabajemos una reacción química, los reactivos se van a encontrar del lado izquierdo de la flecha, del lado izquierdo de la flecha. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno son reactivos. También se le conocen como reactantes. Y del lado derecho de la flecha yo voy a tener a los productos. Siempre van a estar del lado derecho de la flecha. Entonces, aquí puedo decir que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir. La flecha se puede leer como para producir o para generar. Y aquí me indica que genera dos moléculas de agua. Y se fijan que los reactivos, para poder transformarse en productos, lo que tienen que hacer es colisionar entre sí, romper sus enlaces y volverse a reordenar los átomos. Cabe destacar que no creamos átomos nuevos, no se puede crear átomos de cloro, no se pueden crear átomos de helio, no se puede, solamente siguen siendo los mismos tipos de átomos. Si yo tengo hidrógeno y oxígeno al inicio, definitivamente tengo que tener hidrógeno y oxígeno al final en los productos. Entonces, aquí tenemos algunos puntos importantes sobre las reacciones químicas. Yo considero que aquí usted, si usted quiere hacer el resumen para estudiar, para su evaluación, entonces aquí es una parte importante que le ayuda a poder repasar un poquito. Por ejemplo, las reacciones químicas es un proceso de transformación de la materia. Toda reacción química debe cumplir con el principio de conservación de la materia, es decir, cantidad de átomos de reactivo es igual a la cantidad de átomos de los productos. Las reacciones químicas se fundamentan en la teoría de las colisiones. Deben de colisionar, pero recordemos que a veces las colisiones pueden ser que solamente reboten. Debe de ser una colisión efectiva que tenga la energía suficiente para poder generar el complejo activado y a su vez transformarlo químicamente. La energía de activación se considera como la energía mínima necesaria para producir una reacción química. Aquí se genera el complejo activado. Y por último, las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el monóxido de sodio reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico o 2 moles de ácido clorhídrico, lo puedo leer, para producir 2 moles de cloruro de sodio más una molécula de agua. Puedo decirlo de esa manera. Fijémonos que en la ecuación química, acá en la parte inferior, tiene una letra S, una letra L y otra S y otra L. Esto indica el estado de agregación de la materia, de la sustancia. Podemos tener S sólido, L líquido, podemos tener una G que significa gaseoso y por último, que es el que la mayoría le aparece nuevo, puede aparecer una AC, antes se utilizaba AQ, pero la AC significa un estado acuoso, que significa que algo está disuelto en agua. Eso significa.
Continuando con la temática, entendamos entonces que es un cambio químico o cambio físico, porque hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Para eso, pues voy a tener unos ejemplos que los podemos ver en pantalla y vamos a analizar cada uno de ellos. Empecemos con el hielo que tenemos. El hielo se va a empezar a fundir, es decir, se va a empezar a derretir, va a cambiar de fase, va a cambiar de estado, pero sigue siendo las mismas moléculas de agua, no están reaccionando químicamente, no se están transformando y por lo tanto es cambio físico porque no se transforma químicamente la materia. Sin embargo, en el siguiente ejemplo tenemos un papel que se está quemando. El papel sí está transformándose la materia porque ya no va a volver a ser el carbón, no vuelve a ser papel, por lo menos en un periodo corto de tiempo. Entonces es una transformación química porque los átomos han cambiado, ha habido un reordenamiento de los átomos en la materia. Podemos ver acá, por ejemplo, el agua que se encuentra en su punto de ebullición y está cambiando de fase, se está transformando de líquido a gaseoso y aquí también es un cambio físico nada más porque sigue siendo las moléculas del agua, ese vapor de agua va a volver a condensarse y va a convertirse en agua líquida nuevamente. Podemos ver soda que le agregamos una pastilla puede ser de menta, y este sí va a reaccionar químicamente y se va a transformar la materia al agregar la pastilla de menta, pues reacciona químicamente y pues y libera todo el gas de golpe. Un vaso de vidrio que se quiebra, si usted se fija, el vidrio sigue siendo vidrio, solamente que se encuentra fragmentado. Por lo tanto, ese va a ser un cambio físico, sigue siendo el mismo vidrio, no cambia la materia. Si nosotros ponemos a cocinar un huevo, este huevo definitivamente sí va a cambiar su materia, se va a transformar porque este huevo ya no va a poder transformarse de forma líquida. Entonces hay una transformación de la materia, hay un cambio químico. Si tenemos un trozo, por ejemplo, de hielo seco, que es dióxido de carbono en estado sólido, este se va a empezar a transformar en forma gaseosa, pero sigue siendo el mismo dióxido de carbono, no cambia químicamente su materia, sino que solamente cambia el estado físico, es decir, pasa de un estado sólido a un estado gaseoso directamente. Los clavos que se oxidan, este sí se puede considerar un cambio químico debido al oxígeno que se adhiere a los metales dependiendo del tipo de clavo que esté, de qué tipo de material esté, sobre todo el hierro se empieza a oxidar y pues es un cambio químico. Si alguien corta papel, sigue siendo el mismo papel, sin importar los pedazos que genere, entonces es un cambio físico porque sigue siendo papel. Cuando nosotros calentamos algunas sustancias, tienden a expandirse o dilatarse, ya sea lineal, superficial o volumétricamente, pero sigue siendo la misma sustancia. A los cambios de temperatura pueden generar incrementos de tamaño, de volumen, dependiendo del tipo de sustancia, pero sigue siendo la misma sustancia. Es un cambio completamente físico nada más. Solo hay un agrandamiento o se hace mucho más pequeño, pero no cambia químicamente. Y por último tenemos el proceso de la fotosíntesis, que este sí se va a considerar un proceso químico debido a que la energía lumínica se transforma en energía química y pasa a ser parte de las moléculas orgánicas tales como la glucosa en la planta. Por último, vamos a tener los tipos de reacciones químicas, que si ustedes se fijan es bastante. Tenemos síntesis, descomposición, eliminación, desplazamiento simple, doble desplazamiento, hay reacciones químicas de redox, neutralización, combustión, exotérmica y endotérmica. Sin embargo, de todo este montón de reacciones químicas solamente vamos a ver 5. Entre las 5 que vamos a ver de este tipo de reacciones químicas son las de síntesis, descomposición, desplazamiento simple y doble desplazamiento. Y la quinta va a corresponder a la neutralización. Muy bien, esta sería la primera parte de nuestro video para poder entender acerca de las reacciones químicas. Por consiguiente, vamos a continuar con los tipos de reacciones químicas, su clasificación, que son estas, cómo lo vamos a reconocer. Eso va a tratar el siguiente video y también vamos a aprender a balancear ecuaciones químicas por el método del tanteo.
Les motivo a seguir viendo los videos y a resolver cada una de las diferentes actividades. Saludos.